7:16 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Omar Barbosa, diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad, continúa con nosotros, diputado. ¿Es la intención de este Parlamento Nacional atropellar, como han denunciado voceros del gobierno, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial? Todo lo contrario. Hay una estrategia del gobierno para desconocer la voluntad popular, la soberanía popular que representa la mayoría electa en la Asamblea Nacional. Y nosotros lo que estamos haciendo es defendernos. A nosotros no se nos ocurre, por ejemplo, nombrar un ministro, porque es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia nos quiere decir a nosotros cuáles son y ejercer las atribuciones constitucionales de la Asamblea. Eso no lo vamos a permitir, porque estaríamos traicionando al pueblo que nos eligió para que ejerzamos nuestras atribuciones constitucionales y para que cumplamos un mandato de cambio político que es por el que estamos trabajando. Cuando se dicen cosas como, por ejemplo, esta que vamos a presentar en el diario Panorama, una declaración que dio ayer, por cierto, acá en nuestro canal, en el programa Vladimir a la Una, el diputado Tomás Guanipa, Mesa de la Unidad Democrática, hoy sí dirán cuál vía optarán para recortar el periodo del presidente Nicolás Maduro, y al lado la opinión del diputado Diosdado Cabello. Dijo, la salida que les gusta es el golpe, refiriéndose a la salida que busca los factores de oposición en Venezuela. ¿Cuál es la intención de todo esto y cuál es la vía, además, que se va a anunciar en tan solo horas? Bueno, en todo caso la vía es constitucional y democrática. Nosotros creemos que lo que más le conviene a Venezuela es un cambio político. Es más, que es una precondición para que los problemas que está sufriendo el pueblo de Venezuela, de escasez, de alto costo de la vida, de inseguridad ciudadana, de corrupción con impunidad, solamente se pueden resolver a través de un cambio político. Y aspiramos a hacerlo y estamos trabajando para hacerlo por la vía constitucional. En vista de que el presidente Maduro no está dispuesto a reconocer que fracasó y renunciar para facilitar la solución de los problemas del país, nosotros estamos buscando las vías constitucionales para producir ese cambio. Y eso no es desconocer también, diputado Barbosa, la voluntad popular que eligió al presidente Nicolás Maduro, porque es lo que alegan desde el sector oficial. No, porque la voluntad popular, a través de una asamblea constituyente, aprobó una constitución, donde dice cuáles son los mecanismos para recortar el mandato, por ejemplo, ¿no? De tal manera que nosotros lo que estamos ejerciendo una atribución que tiene el pueblo de Venezuela para, cuando considera que se debe recortar el mandato porque le conviene al país, ejercerla. Pero dentro de la Constitución y por la vía democrática. Y de todas las propuestas que están en la mesa y que hoy se va a anunciar aproximadamente a las 9 de la mañana por la Mesa de la Unidad, ¿cuál es la opción que más le agrada al diputado Omar Barbosa? Porque, por ejemplo, el gobernador Enrique Capriles habla de activar un referendo revocatorio y en paralelo también la enmienda constitucional vía Asamblea Nacional. Grupos de oposición como, por ejemplo, Voluntad Popular, María Corina Machado, hablan de exigirle la renuncia al presidente de la República, Nicolás Maduro. Otros grupos hablan de la enmienda de algunos artículos, como lo propone Causa R. ¿Cuál es la que más le agrada a usted? Bueno, en primer lugar, todas esas vías, renuncia, enmienda, revocatorio, incluso la constituyente, son vías constitucionales. Realmente no sé qué es lo que va a anunciar hoy la mesa, porque lo acordaron anoche y no conozco lo que va a anunciar y vamos a esperar el anuncio. Pero estoy seguro que va a ser una vía constitucional. Si fuera para mi gusto, y es una opinión solamente personal de Omar Barbosa, yo creo que en Venezuela por primera vez se justifica una constituyente. Yo nunca he estado de acuerdo con la constituyente, porque se han hecho para quítate tú, para ponerme yo. Pero si alguna vez le hace falta a Venezuela transformar al Estado para relanzar al país al futuro que se merece, sería en esta oportunidad una constituyente. Sin embargo, eso tiene inconvenientes prácticos en cuanto a su ejecución, etcétera, que quizás no sea la vía que anuncia hoy la mesa. Yo creo que la vía natural sería el revocatorio, sin descartar que se utilice la enmienda para facilitar ese revocatorio. Pero en todo caso, ellos la van a anunciar y nosotros, como siempre hacemos en la mesa, discutimos, cada quien da su opinión, pero cuando se toma una decisión, todos la acatamos para que haya coherencia y unidad en el mundo opositor. ¿Qué le parece, diputado, si en este momento nos sometemos a la voluntad de la audiencia de Primera Página? Esteninf Olivares ya está lista para presentar algunos de los comentarios. Esteninf. Así es, Gabriel, son muchísimos comentarios. Además, vamos a iniciar de inmediato con @Seica Gómez. Ella le dice, diputado, hablan de salida, pero no veo el candidato que va a sustituir al presidente actual. Ya desde hace rato debería verlo. ¿Qué le contesta? Bueno, este no es un problema de candidaturas y lo peor que pudiera hacer la oposición es dedicarse a discutir candidaturas presidenciales, cuando lo que hace falta es estar todos unidos para resolver este problema. Cuando llegue el momento, a través de primarias, se escogerá el candidato presidencial y todos lo vamos a apoyar.
de tal manera que en su momento vamos a resolver ese tema. Otra inquietud de Anabel Vieira, ya trató el tema, pero la gente insiste en que responda nuevamente sobre la Carta Democrática. Le pregunta, diputado Barbosa, ¿cuáles son las implicaciones de activar la Carta Democrática y cómo ayudaría este instrumento a Venezuela? Bueno, los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana establece que cuando existe una interrupción o alteración del orden constitucional que afecte el funcionamiento del Estado democrático, la OEA debe intervenir, bien suspendiendo al país o haciendo gestiones de tipo diplomático para que se normalice la vida democrática del país. En vista de que aquí tenemos un poder judicial al servicio de la estrategia política del gobierno y por tanto no está funcionando el sistema democrático cuando un poder del Estado, en vez de cumplir con sus responsabilidades constitucionales, se dedica a servirle políticamente, partidistamente al Poder Ejecutivo, nosotros recurrimos al órgano que tiene competencia para intervenir y del cual somos parte, como es la OEA, haciendo uso de los dos artículos que ya mencioné. Alberto Fajardo le pregunta, le dice, las últimas encuestas dicen que el pueblo le perdió credibilidad a la Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer para revertirlo? Esas encuestas están en las oficinas del PSUV, porque yo he visto como 16 encuestas donde la Asamblea cada vez tiene más prestigio y el gobierno cada vez tiene menos apoyo. El doctor Alejandro Galué dice, la Sala Constitucional se ha convertido en el órgano al servicio del Ejecutivo que debe ser desconocida por la Asamblea Nacional conforme al artículo 350 de la Constitución Nacional. ¿Qué le contesta, diputado? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el televidente en el sentido de que la Sala Constitucional se ha convertido en un instrumento político del gobierno nacional y tanto el 333 de la Constitución como el 350 de la Constitución nos obligan a nosotros a defender la vigencia de la Constitución y sobre todo nos obligan a hacer respetar la soberanía popular que descansa en el pueblo de acuerdo al artículo 5 de la Constitución, que fue la que nos eligió a nosotros para que ejerzamos cabalmente nuestras atribuciones constitucionales. José Díaz le dice, diputado Barbosa, ¿no considera usted que las decisiones de la Asamblea Nacional están retrasadas? ¿Podría ser la Asamblea Nacional más agresiva? Bueno, nuestra intención no es ser agresivo. Nuestra intención es cumplir con nuestro deber y en la medida que el tiempo nos lo ha permitido, apenas no tenemos todavía 3 meses allí, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para ejercer esas atribuciones, para controlar el gobierno y para impulsar los cambios. Y en ese trabajo vamos a seguir. Italia Reyes le pregunta, diputado, ¿qué va a pasar con los diputados de Amazonas? ¿Qué tiempo hay que esperar para que se incorporen? Bueno, lamentablemente, en el caso de los diputados de Amazonas es una prueba más de cómo está el Poder Judicial al servicio político del gobierno y de su partido, porque no hay ninguna razón jurídica para que estos diputados no estén incorporados ejerciendo la representación del Estado de Amazonas, que merece y tiene el derecho a estar representado en la Asamblea Nacional. Diputado, por razones de tiempo, un último comentario de su colega parlamentaria, la diputada Ilenia Medina. Ella dice, el reglamento de la Asamblea Nacional no está por encima del artículo 265 para remover magistrados que depende de la calificación del poder ciudadano. ¿Qué le contesta? Hay 2 vías para remover o dejar sin efecto una designación. La vía que establece ese artículo de la Constitución, que le da facultad a la Asamblea Nacional, previo informe del Poder Moral, para destituir un magistrado, y la vía de la revocación, la vía de la autotutela de la Asamblea Nacional, a través de ejercer su facultad del artículo 90 del Reglamento Interior de Debate, que le recuerdo a la diputada que tiene rango constitucional de revisar sus propios actos. Y eso es lo que está proponiendo la Comisión Especial que se designó para analizar ese caso. Como ya nos quedan muy pocos minutos para despedir la entrevista, diputado Barbosa, no lo quiero despedir siendo usted dirigente del Partido Nuevo Tiempo sin antes conocer su opinión respecto de esta decisión tomada ayer por el Tribunal de Control que lleva la causa del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Se le ratifica la medida privativa de libertad, va a pasar a juicio, pero además aparentemente se le eliminaron varios cargos de los que tenía como acusación el Ministerio Público para el ex gobernador del estado Zulia. Solo se le dejó, tengo entendido, el de enriquecimiento ilícito. Así es, por 147.000 bolívares. Por eso dejan preso a Manuel Rosales, que vino a entregarse y a enfrentar la justicia, después de construir todas las pruebas de su inocencia, después de convencer incluso al denunciante de que retirara la denuncia que le hicieron porque era falsa, después de que el presidente de la Sala Penal de ese entonces declaró por un documento en Costa Rica, notariado, de que recibió instrucciones políticas para enjuiciarlo, después de que la Interpol en Francia decidió también, a través de una sentencia de la propia Interpol interna,
de que Manuel Rosales era un perseguido político que no había cometido ningún delito. Bueno, ahora, por una cuestión privada que no tiene que ver con la administración de los bienes de la gobernación, de que supuestamente unos ingresos que tuvo por su actividad privada como productor agropecuario, no los declaró. Y resulta que los declaró y pagó impuestos. Pero lo más importante es que no es por corrupción, que no es por ninguno de los delitos que se han dicho públicamente, sino por un supuesto enriquecimiento ilícito por 147.000 bolívares que dejan detenido a Manuel Rosales y no le dan la posibilidad de ser juzgado en libertad cuando él vino a entregarse. Mientras que en Venezuela, por ejemplo, el Fonden administró 143.000 millones de dólares y hace 3 años que no produce un balance y no le explica a los venezolanos qué hizo con eso. Resulta que Manuel Rosales, por 147.000 bolívares de su manejo privado, no como administrador de bienes públicos, lo dejan acusado de enriquecimiento ilícito. Eso no es otra cosa que la ratificación de que el Poder Judicial está al servicio de la persecución política en Venezuela. Pero cuando decide volver, y ya 10 segundos para irnos, cuando Manuel Rosales decide volver al país de alguna forma u otra, ¿se interpreta como que da garantías de confianza en la justicia venezolana o hubo algún tipo de pacto o acuerdo con el gobierno para que haya vuelto? Regresó por 2 razones, porque tenía todas las pruebas de su inocencia ya en sus manos. Y en segundo lugar, porque quería estar al lado del pueblo de Venezuela en este proceso de cambio que estamos viviendo. Diputado Barbosa, 7:28 minutos de la mañana, agradecido de que haya tenido la gentileza Mucho gusto de estar aquí. Gracias de a compartir ustedes. con nosotros. El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, Omar Barbosa.